y bienvenidos una semana más a nuestra butaca con. Volvemos otra vez a estar desde el Hotel Urdanilla. Ya veis que cada semana nos movemos un poquito, ¿no? Pues porque, bueno, nos gusta movernos y porque también la gente nos dice que nos pasemos por allí, ¿no? Y que hagamos allí también algún programa en diferentes sitios. Yo me encuentro esta semana pues con, para muchos, una cara conocida y para otros una cara por conocer, pero que se va a dar a conocer. Ella es Yolanda de Pablos y aparte vamos a hablar de su trayectoria como abogada y como defensora de causas sociales. Bueno, pues también vamos a hablar un poco de su reciente nombramiento como abogada que lleva el tema de desahucios de Diputación. Muy buenas tardes, días. Buenos días, ¿qué tal? Lo único que te voy a recordar que mientras no te mueva el micrófono es igual que no te van a ver porque es direccional. Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Yolanda? Para que la gente te conozca, ¿no? ¿Quién es Yolanda de Pablo? Bueno, Yolanda de Pablo yo creo que es una persona bastante preocupada desde ya jovencita por todos los movimientos sociales, por todas las causas sociales, por la protección de los derechos de los ciudadanos, sobre todo en su dimensión social. Yo ya de los 17, 18 años colaboraba con organizaciones ecologistas. Tengo yo creo también una larga trayectoria en colaboración con sindicatos, en formación en empresas, en tema de medio ambiente, en tema de prevención de riesgos durante bastantes años. Y bueno, todo eso lo compatibilizaba con mi labor como abogada, también en el turno de justicia gratuita. Y siempre, desde luego, me han motivado mucho más los temas que tienen una dimensión social, que tienen un papel de protección hacia la gente en situaciones más complicadas. ¿Sí? Yolanda, ha ido creciendo, tú ves que desde que empiezas, sobre todo estos últimos años, ha ido creciendo las injusticias sociales por parte, vamos a hablar del poder, ¿vale? Sí, yo creo que hay una gran desestructuración social ahora mismo y ahora mismo, desde luego, las instituciones, su función, o sea, ya sean de un signo político o sean de otro signo político, tienen que cumplir los derechos sociales que vienen en el propio Tratado de la Unión Europea, en la propia Carta Social, en la propia Constitución, en el propio Estatuto de Autonomía. Y yo creo que las mejores instituciones ahora mismo son las que de mejor manera cumplen los derechos de los ciudadanos. Y ahora mismo, como coordinadora del Servicio Jurídico Antidesahucios de Guipúzcoa, pues los compañeros y yo lo primero que hemos hecho es reflexionar sobre qué herramientas tenemos. Te voy a pedir que te pongas un poco, porque hemos visto antes, no, que gires las piernas, Sí. recuerda, es que hemos visto antes, porque el espectador en vez de escuchar lo que está diciendo, que es muy instructivo, va a estar preocupado de si se te mueve o no el vestido. Ponte más, eso es, así ya estamos las dos equiparadas, igual, ¿vale? Porque las dos llevamos vestido además. Eso. Perdóname que te he cortado, pero bueno, me parecía importante para que no estuviera más pendiente de se mueve, no se mueve. Yo soy espectadora también, entonces está uno más pendiente de ello. Que tú me digas que tú eres la que eres experta aquí en estas lides. No, te estaba diciendo que un poco el primer ejercicio que hemos hecho los compañeros y yo, bueno, pues cuando hemos tenido esta tarea, este reto de ocuparnos nada más y nada menos de que no haya desahucios en Guipúzcoa. Ese es nuestro primer objetivo y nuestro objetivo es que no haya un solo desahucio en Guipúzcoa. ¿Te parecerá muy ambicioso? No para nada, ¿eh? Pero como se decía en mayo del 68, ser realista y pide lo imposible. Sí, desde luego hay que negociar con la realidad. Son compañeros, además, los que he integrado en este equipo, con una gran trayectoria también en temas jurídicos de desahucio, en negociar con los bancos con muy buenos resultados. Incluso ahora mismo para mí la dación en pago no sería aceptable, lo tendría casi como un fracaso, porque es una pena que una familia dé al banco la casa y luego por dentro de 6 meses encuentre trabajo. Mira tú. El primero que se tiene que plantear que durante 30 años que dura un préstamo hipotecario, pues puede haber que esa persona se quede en paro. Y así como el seguro de vida te lo hacen enseguida, el seguro de desempleo, sin embargo, no te lo exige el banco, ni siquiera te da la opción de que tú lo tengas. Y no puede ser que ese riesgo de quedarte sin trabajo durante 30 años lo suma solamente la parte más débil. Es un poquito lo que estábamos hablando hace un ratito, que nosotros mirando un poco qué instrumentos jurídicos y extrajudiciales también tenemos para poder negociar con los bancos, porque ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son las funciones de este servicio jurídico, pues nos encontramos que el Gobierno central los ofrece nulos o escasos. El Real Decreto para deudores sin recurso, del que tanto se habla, que se dice en prensa que ofrece la dación en pago, no es cierto. Los requisitos para acceder a esa dación en pago
son muy estrictos, se pueden aplicar solamente muy pocos tantos por ciento de los casos, requisitos muy estrictos, tienes que cumplir por ejemplo, el IPREM. El IPREM es otro de los secretos a voces de este país. Tengo que recordarle que cierre las piernas porque es que yo estoy muy pendiente de todo y la veo que se va girando poco a poco y es que me parece tan interesante lo que estás diciendo que me parece injusto que estarían muchos pendientes del vestido más de lo que está pasando, ¿no? Vale. No, por ejemplo, estaba hablando que uno de los requisitos que exige el Real Decreto de deudores sin recurso es el IPREM, que es otro de los inventos que hay. El IPREM es un índice que curiosamente es mucho más alto que el salario mínimo interprofesional. Sí, porque lo lógico para poder acceder a una ayuda o para poder hacer estos requisitos, para que tú tengas derecho a la dación en pago al banco, es decir, que tú entregas la vivienda al banco y que te dejen en paz. Sí. Porque en este país, según la normativa que tenemos, que eso se lo dices a otros abogados de otros países de Europa y se piensa que somos tontos, te cogen la casa y encima te siguen machacando de por vida. Sí. Porque en realidad el dedo en la llaga, el artículo que tendría que modificar cualquier institución es el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde dice que la subasta es por el 60% del valor del bien. El valor del bien. Eso es un escándalo. Eso en el Código Penal se llama enriquecimiento injusto y se llama también maquinación para alterar el precio de las cosas. Si hemos dicho que ese inmueble valía tanto, ¿cómo que usted me lo saca a subasta por el 60%? Con lo cual se paga solamente una parte de la deuda y te siguen machacando de por vida. Pero entonces yo pregunto una cosa. Si por encima de la ley no hay nada, ¿cómo es que puede haber una ley que contradiga otra ley? Y que además esa ley esté a favor siempre de los más poderosos, en este caso bancos, y gobiernos que amparan a estos bancos, pero luego no se aplique esa otra ley que tú estás diciendo para enjuiciar al banco. Sí, no, por una parte está la ley de enjuiciamiento civil, que bueno, es una ley de 1800 y pico, en el que se sigue manteniendo, después de las últimas reformas que ha habido en mayo de 2013, por toque de la Unión Europea, claro, al Gobierno Central, no por otra cosa, se ha modificado la ley de enjuiciamiento civil, se ha modificado en cuanto que antes decía que si tú no pagas una cuota, el banco ya podía poner una demanda de ejecución hipotecaria, ahora tiene que haber por lo menos 3 cuotas, pero lo que todo el mundo esperaba que se modificara, que se te llevan la casa por el 60% de su valor en una subasta, eso no se ha tocado. Paralelamente y con el mismo rango de ley, se hizo este Real Decreto para deudores sin recursos que establece unos requisitos leoninos para que tú puedas acceder a la dación en pago. Uno de ellos pone como referencia tener ingresos varias veces, no tener ingresos varias veces superiores al IPREM. Y lo que te decía, que el IPREM, curiosamente, está unos 200 y pico euros por encima del salario mínimo interprofesional. Es muy curioso porque, claro, se tenía que tener en cuenta como referencia el salario mínimo interprofesional. Pues han inventado esto, que se llama IPREM, que es 200 euros por encima, que es el baremo mucho más alto que lo que tú realmente tienes de ingresos y lo que se considera un salario mínimo para poder acceder a estas ayudas. Aparte, bueno, de otros requisitos, que no es el momento quizás ahora de exponerlos, que son bastante fieros. Y luego, lo que fue una cosa insólita con este Real Decreto, es que el primer caso, yo creo, en derecho europeo, y parte del extranjero, en el que una de las partes del ámbito de aplicación del Real Decreto, es decir, los ciudadanos y las entidades financieras, a los ciudadanos se les aplica y las entidades financieras las que quisieran adherirse. Es como si dirá con el nuevo Código Penal, ¿me adhiero o no me adhiero? O sea, yo te robo en tu casa y mañana ya veré si me adhiero. Claro. Lo mismo. Oye, una cosa, a ver, y es muy curioso porque normalmente cuando en un banco te concede un préstamo, y bueno, tal y como está hoy en día la vida, por desgracia te quedas sin, o uno de los miembros se queda sin poder trabajar, y entonces, bueno, baja el nivel, no se puede llegar. Es curioso porque el banco, la pregunta que quiero formularte es, ¿cuándo corre riesgos el banco? ¿Nunca? El banco no corre ningún riesgo. ¿Qué riesgo va a correr el banco? Pero es que, lógicamente, si el banco te da un dinero tal y como está hoy en día las cosas, te pongo el caso, un parado, y le llama a un banco para decirle que le han dado un préstamo, que le ha tocado como si le tocara la lotería, ¿no? Pero ese préstamo está dándosele a una persona que está en el paro. ¿No corre ningún riesgo el banco? Hombre, hoy en día ya los préstamos, ya no, gracias a Dios, ya nos están dando como piruletas.
porque hace unos años... Pero yo te estoy hablando de un caso real, ¿eh? Y se le dio en el paro. Sí, sí, no. Se ha estado abusando de dar préstamos con unas cuotas que eran por encima incluso del 80%, yo lo he visto, el 90% de los ingresos de la familia. Es todo un regalo envenenado. Es todo un regalo envenenado. Y encima, los ciudadanos aquí en este país, en vez de decir, oiga, usted me lo da, bien, 80%, pero yo me hago la pregunta si voy a poderlo pagar o no voy a poder pagar. Lo cierto es que muchas veces hay gente que da en el préstamo, vamos, casi lo ha celebrado, cuando en el sentido de tener una cuota tan alta no ha sido para celebrarlo. Quiere decir que también quiero decir que se han aceptado, se han dado muchas veces préstamos que se sabía que las familias, y más en un plazo de 30 años, que en 30 años puede pasar de todo, pues se ha aceptado, se ha dado, pero claro, los bancos sabían perfectamente que con una cuota tan alta en cualquier momento es muy probable que esa persona no pague. Y riesgos el banco se va a llevar la casa y va a estar a la que tú tengas ingresos en cuentas o que vuelvas a trabajar, no vas a levantar cabeza de por vida. Es una vida hipotecada, ya no es una casa hipotecada, es una vida hipotecada. Ahora mismo el entramado jurídico que tenemos es para que una vida se hipoteque. Y eso no tenemos que olvidar que sí es verdad que el derecho a la vivienda está en el capítulo 3 de derechos. Sí, pero es un derecho que no es fundamental, no, con lo cual no puedes demandar al Estado. No, es verdad que está en el capítulo 3. No, la ley de vivienda vasca lo pone como un derecho subjetivo, porque el artículo 47, aunque está en el capítulo 3, pone que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Y es contundente. A ver, no tiene recurso de amparo, es así, no tiene recurso de amparo y tal y cual, pero hay que defenderlo ante los tribunales y por los poderes públicos. Y luego también está el hermoso artículo 10, que dice que la dignidad presidirá todos los derechos de este capítulo. ¿Y qué derecho más vinculado hay a la dignidad que una vivienda? O sea, si tú vives en la calle y no tienes una vivienda, ¿qué dignidad vas a tener? ¿Qué derecho a la educación vas a tener? ¿Qué derecho a la sanidad vas a tener? Es que es un presupuesto de todos los demás. Claro. ¿Podríamos decir que este país está realmente, desde que se instauró la democracia, gobernado por las entidades bancarias, que son ellas las que rigen las leyes a la hora claro, porque a ver, quien puede y tiene potestad para cambiar esto a favor de los ciudadanos es un gobierno que nunca lo hace, es más. Curiosamente podríamos decir que uno de los bancos que más sangrientos es el banco X, un banco X que curiosamente, sí, pero hay uno X que curiosamente todas las cuentas del juzgado por este gobierno están yendo allí, a este banco X. Es que no quiero nombrarlo porque no quiero hacerle publicidad. Y es muy curioso, ¿no? Pero quien sepa o entienda, se sabrán de quién estoy hablando. Entonces, es muy curioso. Le estás dando facilidades a que cualquier dinero que tengas que dejar en depósito en los juzgados y demás vaya a ese banco, con lo cual está generando intereses a ese banco. Sí. Bueno, yo no tengo hechos objetivos. Yo desde que llevo trabajando en desahucios, que es ya desde 2012, ya llevamos ya más de 3 años trabajando el tema de desahucios. Aquí en Guipúzcoa sí que hay una entidad financiera que casualmente, siendo la que más cartera tiene de clientes, actúa de forma absolutamente despiadada. No acepta una dación en pago nunca, porque ya te digo que lo que es la protección jurídica ahora mismo, la dación en pago, es verdad que para exigirla legalmente hay que cumplir muchos requisitos, pero sí que hay otras entidades que las están dando, que voluntariamente se están negociando y las están dando pues por imagen de banco, etcétera. Sí que están dando las daciones en pago. En cambio hay una que, teniendo la mayor cartera de clientes ahora mismo en Guipúzcoa, no la da. Y además te la dice que no la da. E incluso hay veces que, aún cumpliendo los requisitos, les tienes que recordar que ellos se han adherido al Código de Buenas Prácticas, es decir, al cumplimiento del Real Decreto sin recursos, que eso es lo que decía yo, que es absolutamente insólito. O sea, yo me adhiero o no me adhiero, y aún adhiriéndose se han mostrado de forma absolutamente fiera. Y lo que me decías, que el poder público, bueno, parece que apuesta por las entidades financieras, desde luego los años que yo llevo trabajando en desahucios, y el gobierno central que tenemos, desde luego apuesta por las entidades financieras. La normativa jurídica no protege al ciudadano para nada, pero es que lo está haciendo también ahora mismo en el tema energético, grabando a los ciudadanos que apuestan por las energías renovables y que se enchufan a la red. O sea, yo me acuerdo cuando era medio ambiente y la consigna que había en toda Europa era al contrario, subvencionar a todos los ciudadanos que apuesten por energías renovables. Claro. Entonces la gran pregunta es,
¿Por quién apuesta ahora mismo el Gobierno central? A ver, lo que te decía yo antes, las instituciones tienen que cumplir los derechos de los ciudadanos. Y si se está haciendo una gestión tanto a nivel jurídico como de acciones políticas, que se ve objetivamente que están apostando, uno, en temas de desahucios por las entidades financieras y en temas de medio ambiente por las multinacionales, pues el poder reequilibrador, que es el primer mandato que tiene que tener un poder político, el poder reequilibrador de la parte más débil, que es el ciudadano, objetivamente no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Y bueno, y en lo que me toca a mí de desahucios, pues te digo que a nivel de entramado jurídico y de acciones judiciales, al final pasa más por la negociación con elementos positivos, como puede ser el respaldo de las instituciones, con elementos más de presión, como puede ser que ya hay varios ayuntamientos que han dicho que al banco que desahucie quitan los fondos de ahí, y varios ayuntamientos se han mojado. También ya miramos también las relaciones que tiene esa entidad financiera con Hacienda, pero hay que recordar que hay que pagar 7% de transmisiones patrimoniales cuando se apropia de un bien. Y nos consta que hay un montón de entidades financieras que no lo hacen, y tampoco el IBI. Y bueno, y por no hablar de las cuotas de las comunidades de vecinos. Entonces, claro, eso me parece muy escandaloso. No lo hacen porque actúan en una prepotencia absoluta. Y también en el sentido de la prensa ayuda bastante. Nos ha pasado también de estar negociando con una entidad, decirnos por activa y por pasiva que se va a tratar de encontrar una solución y paralelamente ceder el crédito a un fondo buitre. Sí, que esa es otra, sí. Vamos a hablar también, yo quiero plantearte dos cosas. Una es, ¿debería el Estado poner tantas dificultades al ciudadano a la hora de pedir un préstamo para tenerlo de alguna manera, ya que tú no lo ves, que el gobierno te ampara y se vea, de la misma manera que te pone tantas pegas para darte ayudas? Esa sería una. Y luego vamos a hablar también un poco de los fondos buitres. En Francia, me consta por abogados franceses, que a la hora de pedir un préstamo hay una regulación de las condiciones que se deben cumplir. Pero vamos, tanto por la entidad financiera como tanto por el ciudadano. Hay un nivel de sobreendeudamiento que no se puede pasar. Y luego En España no hay. Ciertas garantías, cierta estabilidad, cierta solvencia. Pues se explica también que en la Unión Europea la medida del alquiler es una alternativa muy viable. Aquí siempre se ha atendido al enraizamiento, al inmueble. Aquí es cuando se pone un derecho a la vivienda. La nueva ley de vivienda vasca promociona bastante el alquiler social. Incluso se prevé la posibilidad de expropiación de casas a bancos para destinarlos al alquiler social. Sí que se configura, así como el Gobierno central, lo digo, no protege en ese sentido, apuesta por las entidades financieras. La ley de vivienda vasca ofrece unas oportunidades, hasta ahora yo creo que nos han visto en toda España. Es una ley, una normativa muy avanzada que ofrece grandes oportunidades a la hora también de plantear cosas positivas a los bancos, porque cuando estamos hablando ya en positivo, aparte de tarpillos sucios que les pueda sacar a los bancos como elemento un poco de presión, hablando en positivo, pues hay una serie de medidas positivas que se pueden plantear, etcétera. También hay muchas instituciones, muchos ayuntamientos que están dando bastantes ayudas para participar, Hombre, luego ayudas sociales quizás en estos casos se deberían acelerar un poquito más, pero bueno, ahí andamos. Vamos a hablar un poco de fondos buitres. Vamos a ver, ¿hasta qué punto son legales? ¿Cumplen la legalidad íntegra los fondos buitres? ¿Se las saltan también? ¿Es legal? Porque esto me recuerda mucho, perdón, a los años 30 de Estados Unidos, en las que si no me pagabas a mí, se lo vendía a un gángster, que el gángster, vamos, iba a encargar de cobrarte sí o sí, porque eso, o te amenazaba con tu familia. Entonces, a ver, no estoy diciendo que ellos lo hagan, no estoy hablando de que... Pero sí es un poco esa teoría, ¿no? Esa práctica de, ya que no puedo cobrar, tú que te dedicas a extorsionar a altas horas, durante todo el día, llamadas de teléfono, da igual sábados que domingo, no dejas descansar. Esto ya tiene una dimensión, pero no debemos olvidar que el tema de desahucio no es solamente un tema económico. Es un tema social que nos tiene que involucrar a todos, porque luego lo peor de todo es que en este país se oculta y se vive un desahucio como vergüenza y como una culpa personal. Y no es una culpa personal. Aquí hay muchos agentes implicados y desde luego, lo que decíamos antes, la entidad financiera que te da un préstamo a 30 años por el 80% de tus ingresos, sabe que no ibas a poder pagar y que tarde o temprano la vas a piciar y va a estar como buitre detrás de tu casa. Y luego también el gobierno que no te protege. O sea, la culpa no es solamente tuya. Se oculta bastante. Una cosa que decir los ciudadanos, que no lo oculten. Y desde luego, que fueron las razones para crear este servicio preprocesal, que luego ya entraremos un poquito en el contenido del servicio y las funciones que tiene, para realmente ver que la gente, cuando no puede pagar,
cuando lleva 3 cuotas sin pagar, que ya empieza lo que dices tú, el acoso, es un acoso constante y a nivel personal, a nivel psicológico. La gente suele venir destrozada psicológicamente, hay gente que no puede ni hablar, hay gente que viene muy mal, o sea, es un tema ya, cuando hay crisis económica, ya hay crisis psicológica, o sea, un tema de economía ya no es solamente una cuestión económica, sino solamente ya la gente tiene depresión, tiene ansiedad, la gente está muy mal y eso no se puede permitir. Yo quisiera plantearte una cosa también. Se me estaba ocurriendo según te estaba oyendo hablar, ¿no? A mí me parecería interesantísimo, yo lo voy a lanzar aquí, ella recoge el reto, si quiere me contesta ahora, porque no sé si podrá hacerlo por el hecho de estar ya en Diputación. A mí me parecería interesante hacer un pequeño apartado con ella, semanal, en la que todos ustedes, a nivel de Guipúzcoa, o bueno, como es en Internet de España, eso sí que dijera la ubicación, ¿no?, de su problema financiero, pues porque ahí regirán otras, aquí es el gobierno vasco, pues otras comunidades. Escribirnos a euskotvonline@gmail.com hablándonos un poco qué es lo que os pasa, cuál es vuestro problema, para que se lo transmitamos a Yolanda. Y luego, nosotros hacer un programa semanal pues de media horita en la que ella pudiese hablar de cada uno de vosotros, si queréis poner el nombre y si no ponéis lo que queráis, lo que os dé la gana. Un alias, esto no es el tarot de las cartas, pero si queréis poner vuestro signo zodiacal, pues ya está. Algo que sepáis que se está hablando de vosotros y así, de alguna manera, tener un pequeño asesoramiento jurídico para poder encaminar vuestros casos de desahucios o de problemas bancarios, ¿no?, que tengáis. Yo no sé si te he lanzado el guante. ¿Se me ha ocurrido ahora? Yo encantada. Yo estoy a disposición de la gente en lo que pueda ayudar, lo que pueda asesorar y en lo que pueda mejorar la situación, que ya sabemos que es muy crítica, sí. Bueno, pues como yo lo acabo de lanzar y llevamos, no sé si, pues eso, 20 minutos de programa, desde el principio, a la persona que edite, desde el principio le iré diciendo que ponga ya euskotv@online. No, perdón, euskotvonline@gmail.com. Estaba yo con la cabeza en la pregunta. Y podáis ya empezar a escribirnos todos esos temas. Da igual, no os preocupéis, se irá contestando según se vaya recibiendo, pero a todo el mundo se le va a dar cabida. Fondos buitres, en eso estaba pensando. ¿Hay alguna actuación en contra de ellos? ¿Se puede denunciar por acoso? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, aquí hay la dimensión jurídica y la dimensión psicológica. Es verdad que empiezan a llamar a todas horas, a ver cuándo se va a pagar, cuándo no se va a pagar. Una dimensión psicológica por acoso, que hay veces que incluso te planteas poner una demanda por acoso. Y luego, lo primero que hacemos los compañeros y yo, cuando ha habido una cesión a un fondo buitre, que además la suelen ceder en paquete. O sea, me parece una falta de delicadeza y de ética hacia el tratamiento personal individualizado de cada ciudadano a la que la entidad le ha realizado el préstamo. Luego mucha publicidad, estamos contigo personalmente, tal y cual. Pero luego cuando se trata de cesión y motivos económicos, mira, igual te parece una burrada lo que digo, pero eso me recuerda cuando la gente se mandaba en vagones ahí a todo el mundo junto ahí a los campos, y más o menos. O sea, no importa nada la individualidad, la personalidad y lo que es cada persona individualmente. Lo primero que hacemos en estos casos... ¿Somos un número? Sí, no, da la impresión. En este caso, euros. Sí, da la impresión de eso. De que la persona es un euro. No hay ningún tratamiento a nivel de dignidad de la persona, lo que hablamos antes, y de persona, de humanidad de la persona. Entonces, lo primero que hacemos, los compañeros y yo, a nivel jurídico, es ver, porque es verdad que en casi todos los contratos de préstamo se puede ceder incluso sin comunicarlo al deudor. Que eso también es una falta, me parece bastante de ética, de tacto, pero bueno, se puede hacer, según el código se puede hacer, sin comunicarlo al deudor, ¿vale? Pero lo primero que hacemos es ver si se ha cedido en las mismas condiciones, porque nos hemos encontrado cesiones con un 20% más de interés, que eso, por supuesto, no lo ha visto el deudor, ni lo ha previsto el ciudadano para nada. ¿Y eso es legal? No, afortunadamente el juzgado mercantil está declarando la nulidad de esas cesiones. Y ya últimamente ya han espabilado un poquito y ya las cesiones ya son las mismas condiciones. Ya, bien. Pero nos hemos encontrado con algunas que sí, que los tantos por cientos eran mucho mayores y eso, por supuesto, se anula inmediatamente. El juzgado mercantil, por lo que conozco, estamos hablando, me has dicho, un 20% es una barbaridad. Sí, una barbaridad, sí, una barbaridad. No, claro, por eso lo compran. Si es un préstamo de alguien que no paga, por lo menos te lo compro y como tengo muy pocas posibilidades de cobrar, por lo menos si cobro, que sea bien. Que sea y bien. Si cobro de uno, de alguna manera me suena a que si yo cobro de ti, consigo que tú me pagues, al menos con ese 20% estoy cubriendo las pérdidas que tengo con otros.
que no me van a pagar. El fondo buitre lo compra, por supuesto, para lucrarse, no va a perder dinero, sabe que compra un préstamo complicado y muchas veces por eso, claro, pone un tanto por ciento de interés que es muy alto. Muy alto. Pero la ley no dice que no hay a ver si recuerdo bien, que era el hecho, además tú lo has dicho muy bien, ¿no? Si a partir de un tanto por ciento se supone, si superas ese tanto por ciento ya es delito porque es usurería. ¿No existe ya esa ley? Bueno, no estamos hablando ya en cesiones, ¿eh? Estamos hablando ya en lo que es el interés de demora. Aquí, por ejemplo, el banco, la entidad financiera que más opera en Guipúzcoa, tiene un interés de demora de nada más y nada menos de 17,25%, que es allá hay varias sentencias en Guipúzcoa desde hace ya varios años, incluso anteriores a la ley de mayo de 2013, que ya ponía como interés máximo 3 veces el interés legal, como interés de demora, que es el 12%. Y a partir de ahí ya las entidades financieras sí que de motu propio, porque sabían que si no se iba a ir al tribunal y les iban a zumbar y se iban a zumbar costas, ya lo bajaron 17,25 a 12%. Pero claro, todos esos intereses se han cobrado antes en contratos de préstamo, pues de años anteriores, 2000, 2001, antes de 2013, se está yendo a los tribunales todavía para reclamar la diferencia. Para reclamar la diferencia, ahora mismo yo tengo varias sentencias que por supuesto nos han dado la razón. Porque en aquella época el interés legal, no te olvides, andaba 4 o 5%. Y 17,25 era una barbaridad. E incluso también en préstamos personales se estaba metiendo 25, ahora mismo también hay demandas de nulidad de interés de demora de préstamos personales que también son absolutamente abusivos. Y luego también no nos olvidemos que hay préstamos personales que ponen como garantía la vivienda también. Fíjate, la deuda no prescribe, ¿verdad? La deuda no prescribe, depende de qué acciones. A ver, un contrato, la acción de prescripción es 15 años. Pero yo una vez hablé con un abogado y me comentó que hay deudas que no prescriben. O sea, en el momento en el que tú tienes dinero... Prescripción siempre, que hay medios de interrumpir la prescripción, claro, si tú debes, normalmente el banco está todo el rato mandándote FAS, etcétera, la prescripción no prescribe, porque hay medios que interrumpen la prescripción por parte del banco y que se cuida bien, claro. Es que voy a la pregunta, ¿no? Es curioso que en este país un crimen prescriba a los 20 años y una deuda, que es inferior, pero sí está de cara a mirar a enriquecer a bancos, no prescriba. Es que es una ley, este país está hecho de leyes absurdas. Que hay una subasta, como os he dicho antes, te cogen la casa por el 60% de su valor y como te la han aminorado el 60%, pues claro, todo lo que sigues debiendo, porque encima te han reducido el valor de tu casa, pues te siguen trincando de por vida, y como son actos que todo el rato están interrumpiendo la prescripción, pues ahí están. Pues ahí están, si es que me muevo mucho, me muevo mucho, muy inquieta, soy muy inquieta. Oye, vamos a pasar un poquito, no quiero que se me olvide. Estás en Diputación. Ah, por cierto, a mí sí que me interesaría saber, ¿se ganan pleitos bancarios? Por supuesto, por supuesto. Pero no se da publicidad. Eso es importante que sepáis. Se ganan a bancos, con lo cual, por favor, recurrir a lo que vamos a hablar ahora. Estamos hablando aquí del País Vasco. Yo sé que esto se pone en internet y yo sé por lo que nos escribís, que nos escribís de bastantes puntos de España, ¿no? Y de verdad, que la gente que nos escribís detrás del charco, que nos veis y tal, que sí, pero que es que yo no sé cómo están las leyes ni muchas de las cosas que ocurren ahí, que os ponéis muchas veces en contacto con nosotros para colaborar, pero claro, Venezuela, pues no nos podemos desplazar el equipo allí, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esto, recordar, es en el País Vasco, pero diputaciones hay en varios... estamos hablando de Guipúzcoa en este caso, ¿no? Diputación de Guipúzcoa. Pero de Euskadi, porque estará Diputación de Álava y de Vizcaya, pero que funcionan exactamente igual. Yo la pregunta que quiero que digas, ¿qué funciona? ¿Cuál es el mecanismo? Y qué es un arma que el ciudadano tiene en su poder, gratuita además. Eso es. Este servicio jurídico antidesahucios tiene sus antecedentes ya hace 3 años, cuando unos compañeros que estamos colaborando en colectivos antidesahucios en Guipúzcoa propusimos al Colegio de Abogados la creación de un turno preprocesal. La idea era que antes de que esperar de que llegara la sangre al río, que se dice habitualmente, de que tú ya recibes ya la demanda ejecutiva del banco, tratar de, si te quedas en paro, si no puedes pagar por lo que sea la hipoteca o llevas varias cuotas impagadas, tratar de negociar con el banco. Ha sido la primera experiencia en toda España, y no sé si existe alguna más, que a nivel preprocesal, antes de que venga la demanda judicial, se haya puesto a la persona un abogado para acompañar al banco para negociar.
para negociar, pues reestructurar el crédito, alargar el crédito, pagar solo intereses, una serie de abanico de posibilidades de propuestas según también la situación de cada persona, si es probable que vuelva a tener ingresos, si no es probable, qué recursos nos ofrecen los ayuntamientos, formas de presión al banco, etcétera. Y desde luego se han logrado bastantes buenos resultados. Lo único que la verdad es que el año pasado no se recurrió demasiado a este Es que servicio. eso quería preguntarte. Tú me has hablado de un tanto por ciento de desahucios y en cambio solamente es es ínfimo el número de personas que han sabido recurrir a... Porque no se ha conocido ese turno. No se ha conocido ese turno. Sin embargo, Coméntame la cantidad, sí, para que la gente lo sepa. solamente, según me han dicho, 16 personas en toda Guipúzcoa el año pasado. Pues en el periódico salía que había habido unos 3 desahucios por semana. 3 desahucios por semana. Con lo cual, conclusión, la gente no lo conoce. La gente no lo conoce. Es que hasta ahora la mecánica del servicio era, la persona pedía a través de los servicios sociales lo comunicaban a la Diputación, que era quien financiaba, y servicios sociales lo comunicaba el Colegio de Abogados para que pusiera un abogado. ¿Cómo tendrían que hacer ahora? Ahora, sin embargo, el servicio jurídico depende directamente de Diputación. O sea, tendría que ir a Diputación. No, tiene que ir a los servicios sociales del ayuntamiento. La mecánica es, quien se ve en esta situación va a los servicios sociales del ayuntamiento lo comunica a Diputación y Diputación nos lo comunica a nosotros y nosotros nos ponemos en contacto con los servicios sociales y la persona. Esa es la mecánica ahora, que yo creo es mucho más dinámica, más certera y más rápida, al depender ya directamente del servicio jurídico de Diputación. Y desde luego ahora mismo, yo creo que la Diputación ya ha mandado un comunicado a todos los servicios sociales. De todas formas, falta por hay una reunión inicial de puesta en marcha del servicio que todavía no se ha producido, que esperemos que se produzca antes de agosto, en el que ya será publicidad. Es muy importante que la gente conozca este servicio, tanto a nivel de los servicios sociales que lo conozcan ya oficialmente y también de cara ya a todos los medios, que la gente sepa que si tiene ese problema que pueda acudir a los servicios sociales del ayuntamiento para que le ayude en este tema y ya digo que los resultados suelen ser bastante buenos. Porque también hay una mecánica, yo creo ahora mismo por toda la opinión pública, por todos los de medio de prensa, que hace también cierta presión sobre las entidades financieras a la hora de negociar. Ahora un banco que desahucia tiene muy mala imagen si sale en prensa y eso se sabe. Sí, y seguiremos diciendo. Yo antes no he dicho el nombre del banco, no por cohesión con el banco, sino porque precisamente no quiero darle publicidad porque es quien genera cuentas para el gobierno en todos los juzgados de España. Entonces, sinceramente, no me da la gana darle publicidad, que se supone que la tiene él ya sola y que paga. Una cosa, podríamos ya tranquilizar al ciudadano porque siempre hemos sabido en la mente de cada ciudadano era que los mejores abogados jurídicos en tema bancarios, claro, los absorbían los propios bancos, con lo cual no te podían defender porque defendía al banco. Pero podríamos tranquilizar al ciudadano diciéndole que ya existe buenos abogados a disposición y además de forma gratuita para el ciudadano. Hombre, yo cuando he presentado el proyecto de Diputación, y yo creo que si no nos lo han adjudicado frente a otras ofertas y otros proyectos que había, es que desde el principio hemos apostado por la transparencia y por la eficiencia. Porque incluso las bases, el pliego técnico que había era de un solo despacho, de una sola empresa, que se adjudica, que si realmente ahora se conoce el servicio, y realmente ahora mismo, en semana y media que ya han puesto en función el servicio, ya hay 5 casos. Ya hay 5 casos, con lo cual si esto sigue así, la avalancha de trabajo va a ser muy alta y ojalá que un solo despacho se pudiera ocupar. Yo quiero que realmente haya un servicio que funcione y que realmente atienda las necesidades de forma eficaz y de forma disponible y accesible al ciudadano. Para eso mi apuesta fue convencer a 5 compañeros, aparte de mí, que yo sé que trabajan el derecho hipotecario, porque el derecho hipotecario es verdad y el derecho bancario no lo trabajan todos los abogados, es una parte muy específica dentro del derecho civil, que yo sé que trabajaban en este tema y situarlos también estratégicamente, geográficamente en todo el territorio de Guipúzcoa para que cualquier persona pudiera tener un abogado en este sentido cerca. Y además, incluso cuando vi el proyecto de condiciones técnicas, me entrevisté con el Estamento Técnico de Diputación para decir si esta posibilidad valía. Más que un despacho que podría subcontratar pues a quien él viera de forma un poco hasta casi arbitraria para ponerle, apostar desde el principio por garantizar 5 despachos que trabajan este tema y que van a estar cerca del ciudadano. Y yo creo que ha sido una de las claves para que se adjudicara el servicio, sobre todo aparte de la calidad, más o menos calidad técnica que pudiera haber, la apuesta por la eficiencia, por la accesibilidad y por la transparencia. Sí.
Oye, cuando entrevistamos a la jueza Garbiñe Byrne, hablamos también un poco de este tema, ella también está indignada, ¿eh? Y nos decía que gracias a Dios cada vez había más jueces que se daban cuenta de lo que estaba pasando y apostaban más por el ciudadano. ¿Tú te encuentras con esto? Sí, el juzgado de la mercantil del número 1, la verdad es una maravilla tener los jueces, el juez que hay. Y ahora mismo también otra jueza que hay, también la verdad están dando la razón a los ciudadanos, están protegiendo a los ciudadanos. La verdad es que el juzgado de la mercantil de San Sebastián está haciendo una apuesta decidida por lo que decíamos antes, por la función reequilibradora que tienen los poderes públicos a favor del ciudadano. Y la verdad es que tenemos ahí una protección que yo la verdad es que admiro y que estoy encantada. Bueno, siempre es un alivio, ¿no? Saber que estamos, si no por el gobierno que nos debería de proteger, sí al menos por instituciones jurídicas, ¿no? En este caso los jueces, que también son personas y que quizás en algún momento tengan miembros de su familia en estas situaciones, ¿no? Y están viendo, que es algo que a los bancos yo creo que se les olvida. Que también los jueces tienen una familia, muchos muy amplias, y que muchos pueden encontrarse con una situación de un familiar que está siendo ahorcado, hipotéticamente estrangulado, ¿no? por un banco. Hablamos de un juicio, ¿te apetece que hablamos de una sentencia que tú conseguiste en su momento sentar una especie de jurisprudencia, aunque después fue... como siempre hablamos de organismos del Poder Judicial y están unidos al Gobierno, y el Gobierno siempre mira por los bancos. También te digo que la Audiencia Provincial, en cambio, nos tiene un poquito desencantados. Claro. La Audiencia Provincial está revocando casi todas las sentencias del juzgado de lo mercantil, que están dando la razón a abogados de colectivos, a mí y otros compañeros, en cuanto a la devolución de intereses ordinarios, que bueno, pues que el banco con la mayor cartera de clientes aplicaba no el Euribor, aplicaba un interés ordinario que era muchísimo más alto y bueno, pues había varias sentencias que ordenaban del juzgado de la mercantil devolver la diferencia entre el Euribor y ese otro índice que se llama IRPH, que es mucho más alto. La mía fue la primera que además ordenó devolver absolutamente todo, pero la audiencia está revocando. La audiencia en este sentido no nos está gustando mucho, nos está desencantando bastante. La audiencia lo único ahora mismo que está confirmando es la nulidad de interés de demora. Pero la nulidad de intereses ordinarios, pues no. Y la verdad es que nos tiene bastante desencantadas, o incluso otros juzgados también por ahí que están dando la razón. ¿Tú también eres una persona que apuesta por la desvinculación de este organismo del Gobierno? Que sea una entidad libre. El Poder Judicial tiene que ser independiente. Lo dice la Constitución, lo tiene que ser. Si no lo es, lo tiene que ser. Nuestra Constitución y nuestras leyes y la Ley Orgánica del Poder Judicial pone absolutamente que ser un poder independiente. Y cada poder tiene que ser independiente. No, pues hay que hacer todo lo posible para que lo sea, realmente. Hay que hacer todo lo posible y modificar lo que hay que modificar para que lo sea, claro. Bueno, vamos a pasar un poco a otro tema, que tengo yo aquí un tocho. Un inciso. No me gusta irme de aquí sin dejar bien claro las funciones del Servicio Jurídico Antidesahucios. Porque, además de la que hemos dicho... No, pero si en vez de una hora es 1 hora y 10 minutos, tampoco pasará como la que va, en este caso soy yo. Es el objetivo, además, principal de esta entrevista, que la gente que tenga algún problema de este tipo sepa las funciones del Servicio Jurídico Antidesahucios. Hemos dicho que es para cuando dejas de pagar una cuota, tienes varias cuotas impagadas, para que te vaya un abogado para negociar con el banco, pero también asiste los casos en que no se ha dado ya gente ya en sede judicial, no se ha otorgado la justicia gratuita, a veces por razones tan pragmáticas como que te falta tal papel y te ha pasado el plazo para juntar tal papel, que suele pasar, que no llegas por poco, o sea que igual tienes ingresos o tenías, pero también tienes una propiedad, tienes no sé qué local por ahí, o tienes no sé qué inmueble... Sí. Eso, pues al final por esas razones no se otorga la justicia gratuita, o también hay veces que es señalada fecha de subasta, viene la gente una semana antes, suele pasar, y hay veces que quien dice que como para la subasta no hace falta abogado, pues no se suspende el plazo, no se suspende la subasta o pedir la justicia gratuita, porque para la subasta no hace falta abogado. Eso ha solido pasar. Y dice, bueno, sí, claro, señor del juzgado, pero es que yo quiero ver si todo el procedimiento se ha realizado en condiciones de forma y en condiciones de fondo, porque se puede declarar nulo todo el procedimiento ya no, y por consecuencia la subasta, claro. Entonces, para esos casos, que son muy urgentes y que están ya en sede judicial, pues también habría algún compañero del servicio jurídico que asistiría a esta persona, también, en este caso también. La idea es que nadie que pueda tener un problema de desahucio quede desasistido. Y luego, por supuesto, el colegio de abogados, y en sede judicial, lo normal, en justicia gratuita, es que haya los abogados del turno civil que asisten en ejecución hipotecaria. O sea, el colegio de abogados también sigue asistiendo en sede civil en lo que es la vía judicial. O sea, nosotros actuamos en vía judicial de forma excepcional, de formas de casos de estos
así muy urgentes que te digo, que no han tenido tiempo de tener justicia gratuita o por razones X no se les ha otorgado. Bueno, pues fundamental, quedaros con todos estos datos y sobre todo, recordar que si algo nos ha quedado claro, nada, os ponéis en contacto con nosotros y nosotros le pasamos. Y prometo que vamos a hacer un programa semanal de media hora. Digo media hora porque luego siempre se da más. O sea que un programa semanal de media hora no voy a decir asistencia jurídica, porque claro, si algo más personal, ya os ponéis en contacto con ella directamente. Ella ya nos facilitará también en ese programa su dirección de correo o lo que ella quiera para que os pongáis en contacto con ella. Pero al menos, por lo menos, acabo de hacer una redundancia. El primer contacto que lo tengáis, ¿no? Fundamental. Eso por un lado. Vale, dicho esto, mira, tenemos aquí, se nos va cayendo a los dos el otoño, se nos va cayendo el pelo ya. Bueno, vamos a este tocho que os empezaba a decir. Este tocho que veis todo esto aquí, que podría ser el currículum de toda una vida, pues no. Es una recopilación de prensa del año 2000 al 2001, o sea, exactamente un año. Y es el año de currículum solo, no quiero saber cómo será el que cuando te pongas a hacer todo, de Yolanda, de Pablo. Yolanda, medio ambiente. Tengo aquí, vamos a ver, Comisión Europea de Investigación, posibles infracciones en el plan de aplicación. Estamos hablando de la institución, se me mueve con el aire, ha encontrado indicios, entre comillas, de que el proyecto del Ministerio de Fomento vulnera la normativa comunitaria. Estamos hablando del aeropuerto de Donostia. El aeropuerto ubicado en... Bueno, el territorio es de Donostia, curiosamente, pero está de San Sebastián, pero está ubicado en Llarbi, pero creo que es así porque ese territorio, ese trozo, pertenece, por lo que me han dicho, a Donostia. Pero bueno, es igual. Sí, no sé, debe ser el único aeropuerto del país que no lleva el nombre de la localidad, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, para que la gente sepa, y sobre todo, bueno, ahora están todos los de Fuenterrabía, toda la zona esta de viviendas, en la que, claro, se querían expropiar esas viviendas. Bueno, sí, se querían cargar literalmente un barrio entero, una variante construida, un parque ecológico que tenía la máxima protección europea. Es que en este país, yo digo que la propuesta política se hace como quien saca conejos de la chistera. Ala, se levanta el político de turno, mañana voy a hacer esto. Sin tener en cuenta las repercusiones que puede tener una acción sobre otras acciones y otras decisiones ya tomadas. Quiere decir que cuando se toma una decisión es muy importante ver las repercusiones que puede tener en otros ámbitos. Es como la teoría esta del efecto mariposa. Claro, puede tener decisiones de cataclismo en otros ámbitos. Y es un poco lo que pasó con esto. Se despertaron en el gobierno central diciendo, ¡hala, vamos a ampliar el aeropuerto! Si tener en cuenta costes, si tener en cuenta si realmente va a haber beneficios. Pues no, nosotros como ampliamos, como es más grande, pues tendrá más empleo. En esto nos recuerda todas las autopistas que se han hecho en España, todas las autovías, todos los aeropuertos que no se han inaugurado 5 años más tarde. En plan, obras faraónicas, porque a veces el empleo está en las pequeñas cosas, las pequeñas empresas. Pues aquí vamos a ampliar, porque vamos a ampliar. Bueno, claro, aquí lo que dices tú, o sea, en la expropiación de un montón de viviendas, se cargaron un barrio entero, una variante que se acaba de hacer, y también había un parque ecológico que en ese momento tenía la máxima protección de la Unión Europea en cuanto que era un espacio de anidación y de migración de paso de aves, y también había un montón de especies en peligro de extinción únicas en el mundo. Desde luego, por parte aquí de los poderes de ayuntamientos y tal, tampoco se hizo una labor de estar, pues, la Asociación de Vecinos, claro, está muy preocupada, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Tampoco se hizo un apoyo así muy decidido, muy... Yo me impliqué, yo por lo menos tengo que decir, y ellos lo saben, me impliqué mucho en el tema, en la plataforma contra la ampliación del aeropuerto. Y desde luego a nivel legal, la herramienta más feroz que había, más contundente que había, era la de tipo medioambiental. Entonces, a través de una parlamentaria del Parlamento Europeo muy sensibilizada en temas ambientales, que de hecho fue ministra de Medio Ambiente, logramos ponernos en contacto con el propio Parlamento y con la propia Comisión Europea para examinar todo el plan director que había de ampliación en ese momento y todas las irregularidades que había, que las había a patadas, o sea, la evaluación de impacto ambiental, bueno, un montón de cosas que no me voy a poner ya hace bastantes años, de todas formas, había un montón de irregularidades que lo hacía inviable, Y al final, no sé si por esto o por más cosas, que a día de hoy el aeropuerto no se ha ampliado. Y esperemos que no se amplíe, porque es que luego hubo estudios de rentabilidad que a nivel económico tampoco era rentable.
Sí, porque además creo, si no alguien que me corrija, pero es uno de los aeropuertos más caros del país. O sea, los que vivimos aquí nos vamos a Bilbao, nos vamos a Pamplona, a cualquier otro lugar que nos sale mucho más barato viajar en avión que desde Fuenterrabía, porque es impensable viajar. Algo que es... viaja en avión, sí, sí, viaja en avión, pero vamos. Hombre, yo creo que ahora mismo la flota de aviones que hay y los viajes que hay, bueno, pues son para lo que hay, es un aeropuerto modesto, para los viajes que hay, pues a Madrid, a Sevilla, no sé dónde hay, con los aviones que hay, pues se puede pilotar bien y es lo que hay, pues para los vuelos que hay, no es un gran... Sí, pero a unos precios que vamos, de escándalo, ¿eh? Porque para viajar a Madrid que te cueste 300 euros. Ujú. Oye, la verdad, tengo que decir que no suelo utilizar mucho, ¿eh? Yo me muevo más en tren y en autobús. El avión no lo suelo utilizar mucho. Tampoco soy la persona más idónea para hablar. A ver, yo reconozco que me da pavor volar, pero lo supero, ¿no? Eso es un reto personal. Entonces, a veces que he tenido que ir a Madrid y, bueno, pues te urge el tiempo, vas en avión, pero es que no, es impensable, o sea, son 150 y 150 de vuelta y dices, ¿cómo? O sea, ni el ave. Ujú. Bueno, esto es un tema ya de rentabilidad de las propias tarifas y tal. Yo creo que es un tema ya para estudiar la parte, sí. No, pero bueno, te vas a Bilbao, por ejemplo, por 150 vas y vienes. No, o sea, estamos hablando de uno de los aeropuertos más caros. Bueno, yo quería comentarte... Traer Espera, espera, vuelve a repetir, porque se le olvida que si no tiene el micro, Sí. y yo me quedo escuchando la embobada y no se lo pongo. Sí, digo que quiero decir que eso será traer compañías a menor coste. Eso ya es otra batalla, otro debate que ya es interno del propio aeropuerto y sí. O las que hay, Compañías a menor coste, o que haya cierta competitividad estaban entre ellas para bajar los precios, sí. o las que hay tampoco quieran ganar tanto. Sí, pues también, pero es un tema ya del que esté en transporte, la competencia de transportes y tal, pues es un tema ya más de transportes, yo creo, sí. No sé cómo vamos de hora, voy a echar un vistacillo. Bueno, nos queda todavía unos 14 minutos. Bueno, comenta muy poquito. En medio ambiente, tú tienes aquí también, fue una de tus máximas preocupaciones el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ves? El tema, me refiero a, ¿crees que se están haciendo por parte tanto de los gobiernos centrales como autonómicos todo lo posible o...? Hombre, ahora mismo en Guipúzcoa tenemos un problema grave con los residuos, y concretamente con los residuos orgánicos, no con todo tipo de residuos, porque la recogida selectiva hace años que está, y yo quiero creer que luego eso se recicla, se da un tratamiento adecuado para lo que es el cristal, plástico, etcétera. El gran problema son residuos orgánicos. Y desde luego hemos tenido una lamentable experiencia con el último gobierno de Diputación, que ha sido un regreso al futuro, hemos tenido un regreso al año 60, a los años 60, a los años 70. Vamos, yo me acuerdo de mi infancia la bolsa de basura en la puerta de casa. O sea, es que eso ha sido, yo creo, una de las razones por las que se han perdido por parte de la institución bastantes votos, sí. Y claro, ahora mismo lo que se nos ofrece es la incineración. Claro. Yo quiero creer que también puede haber otras soluciones. Yo ahora mismo quiero, porque me sigue trayendo el medio ambiente, que no lo trabaje profesionalmente, y he estado mirando otras soluciones en la Unión Europea que pueda haber al tratamiento de residuos orgánicos entre incineración, por muchas garantías que ofrezcan, y entre lo que era que dejar la basura por ahí. Yo un poquito ahora mismo como enriquecimiento estudio personal quería mirarlo, quería mirar si realmente hay otras soluciones, etcétera. Porque la incineración tampoco parece viable. Yo quería hacer también un pequeño inciso o hincapié en una cosa para aquellos que quieran escribirnos, porque hablamos de, Yolanda es experta en temas de desahucios, de medio ambiente, pero también llevas otros casos, ¿no? Como casos de, digo por si alguien quiere ponerse en contacto, casos de separaciones, casos de ese tipo, o ya lo has dejado aparte. No, sí, yo sigo llevando temas de familia, sí, sí. Sí, no me motiva tanto a la hora de trabajar como los temas sociales, pero sigo llevando también, sí, sí, sí. Digo, por si alguien quiere también temas laborales y todas estas cosas, ¿no? Ella es, lo que toca, lo toca a fondo. Extranjería también llevo bastante, expulsiones, sí. Eso no sabía, ¿llevas también expulsiones? Sí, bueno, con el turno de oficio de extranjería. Sí, que es que hay que decir que es que también ella está en el turno de oficio. Había una serie que se llamaba así Turno de Oficio. Así que yo tengo una amiga, no voy a decir desde aquí su nombre porque no me ha dado su permiso, pero tengo una amiga que me mandó recuerdos porque creo que sería por turno de oficio. Llevaste su caso de separación y creo que además la has leído, que puso en el Facebook que te diera recuerdos, que quedó ampliamente satisfecha por cómo llevaste su tema. Me alegro porque también en estos temas de familia, lo mismo que en temas de desahucio, el componente psicológico aparte del jurídico es importante, es importante.
Al final, yo tengo una amiga, es un chiste, que me dice, yo soy abogada multidisciplinar porque llevo laboral, familia, tal igual. Y digo, yo soy abogada multidisciplinar porque hago de abogada, casi de psicóloga, casi de niñera. El otro día con el bebé de una compañera que estaba atendiendo tal, casi de niñera y casi, vamos, se falta de director espiritual. O sea, al final haces de todo un poco, sí. Oye, mójate un poquito. A nivel estamos hablando mucho de temas de, eh, a- hemos hablado con Erchainas, hemos hablado con, bueno, pues con la jueza Björn y, claro, llega un momento en el que te das cuenta que, vamos a hablar un poquito, temas que llevas también de violencia de género, no es lo mismo que violencia doméstica, son dos cosas diferentes. Yo no abogo por ello, ¿eh? Yo creo que el maltrato femenino hacia un hombre debería ser también violencia de género y no doméstica, ¿no? Porque las penas son inferiores y no tiene tanta repercusión. ¿Tú te has encontrado con casos en el que has dicho, caray, siempre miramos por la mujer, ¿no? Pero ¿te has encontrado con casos diferentes? Yo lo que se me he encontrado, y eso es una desgracia por el turno de violencia de género y para todas las mujeres maltratadas que hay en este país, ha habido mujeres que han puesto denuncias sin que existiera realmente una violencia pues para lograr mejores condiciones en el divorcio. Es que decirlo que desgraciadamente hay y perjudican a las mujeres realmente maltratadas. Eso sí que me he encontrado, por desgracia. Yo sí que quiero hacer un pequeño, si me permites, alegato en este tema, porque a mí me toca de cerca. Me toca de cerca porque yo he vivido una violencia no por mí, por mi madre. Y yo hice, creo que tú lo leíste además, yo escribí un artículo en el que yo decía que para todas estas mujeres que van a hacer unas acusaciones falsamente para conseguir más cosas o conseguir lo que ellas quieran, que recuerden una cosa, cada vez que hacen eso, a mi madre le están pegando otra paliza y a todas esas mujeres que realmente han sufrido esos malos tratos están volviendo a ser maltratadas por sus propias congéneres, ¿no? Esas mujeres. Señoras, si hemos conseguido una ley que nos favorezca, mantengámosla, porque al final llegará un momento en que los jueces no van a saber cuándo es real y cuándo no es real. Porque desgraciadamente, si yo me golpeo aquí, yo tengo aquí un cardenal, mira, que no sé con qué me he golpeado, pero esto, si yo tuviera pareja, serviría para decir que ha sido un maltrato, ¿no? Nadie va a preguntarme si me he dado contra una mesa o ha sido él que me ha dado una patada. Hombre, hay informes de médico forense, etcétera, hay una declaración tuya, se dejan todas las pruebas, pero Sí, pero si yo me voy ahora al médico y digo que me ha dado una patada. pero sí es verdad que ya te digo que nos encontramos con estos casos y lo que dices tú es un doble maltrato, es un doble maltrato. Claro. Y lo digo porque también yo me tocó en su día trabajar para una asociación, la llamamos Apaverría, llevábamos el tema, yo llevaba en concreto el tema de malos tratos. Entonces se llamaba Malos Tratos, y ahí es donde conocí yo a nuestra querida Julia, la Junta del Ararteko, porque todo estaba ella de concejal en Rentería y hicimos un curso de protocolo para los municipales sobre actuación en caso de maltrato. Y tengo que reconocer que también mi prioridad eran los niños, ¿no? Entonces eran los grandes olvidados, los maltratados eran las mujeres, pero también había un niño, a mí me tocó de cerca. Es agravante que los niños estén presentes cuando hay maltrato doméstico. Bueno, yo sería un agravante en este caso para mi padre, ¿no? Pero bueno, entonces yo, por favor, señoras, y sobre todo háganlo por ética, ¿no? Por las mujeres realmente maltratadas, ¿no? Que yo creo que yo haría un llamamiento, ¿no? Yo abogaría porque haya una unión de mujeres maltratadas y gente que hemos padecido eso en contra de, de esa usurpación, ¿no? De situación, que además es que no es agradable. Sí, sí, sí. No, no, claro, va a tomar medidas por denuncia falsa. De hecho, de oficio, algunos juzgados lo hacen por denuncia falsa y con las consecuencias que pueda tener, claro. Es curioso porque yo que he trabajado con ellas, a ti te habrá pasado, no voy a dar indicios para no dar pistas, pero hay componentes claros que se dan en una mujer maltratada, que desgraciadamente las que denuncian falsamente no lo saben, ¿no? Yo cuando me venía una mujer maltratada para que le asesorásemos y le llevásemos, teníamos una abogada que también le llevaba gratuitamente y pudiera ayudarles, yo había cosas que enseguida detectaba que era realmente una mujer maltratada, porque había ciertas pautas que todas llevan, que cuando no se es, no se tiene, ¿no? Y no voy a dar pistas para no dar. Pero bueno, imagino que tú te darás cuenta. Luego, fuera de cámara, se lo voy a comentar. Hombre, tampoco son las pistas no absolutamente contundentes, porque vamos a llegar a una sentencia que hubo hace unos años de un juez que no le reconoció el orden de alejamiento y todas las medidas, etcétera, y no
lo de la protección con mujeres maltratadas, porque según el juez iba muy arreglada, vestida. No me refería a eso, ¿eh? No. Me refería a una conducta. No. No, la gente piensa igual el aspecto físico, tal. Es verdad que hay muchas que están absolutamente deprimidas, que están hechas polvo, dejadas, pero hay otras, bueno, que sacan fuerza de flaqueza en esa situación para arreglarse. Por ejemplo, hay pautas que la gente piensa, no, pues una mujer maltratada y estar hecha polvo. Pues a veces, afortunadamente, sacan las fuerzas de flaqueza para todavía no ir con el sobaco descosido, que digo yo, y ir dignamente. No me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a actitudes personales, de personalidad. Hay unas pautas de una personalidad que puede ser apabullante, pero a la hora de hablar del maltrato tienen todas unas pautas, independientemente de su aspecto físico, ¿no? Es que no quiero decirlo para no dar pie, pero luego ya te lo comento. No sé cómo vamos, mira, se me va a escapar, sujétame un poquitito, vamos a ver. Perdón, por el otro lado, porque es que va a salir en cámara. Estamos en el Hotel Urdanibia, y nos salía me imagino que una clienta del hotel en cámara. Pero se está muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutitos en el que te dejo para que tú, bueno, vamos a hablar un poco a nivel jurídico, hagas tu alegato. No, yo sobre todo digo que mi objetivo con esta entrevista es que la gente sepa que existe este servicio, que la gente sepa que no está sola cuando tiene este problema, que no está sola y que este es un problema de todos, no es un problema individual. Los desahucios es un problema social en el que todos tenemos que participar y que se aprovechen de esta oportunidad. Es una oportunidad para que alguien pueda tener realmente una renegociación antes de evitar una demanda judicial y antes de que haya complicaciones mayores. Y que sepan además que sí que se consiguen cosas, en muchísimas ocasiones. Que no piensen que una entidad financiera, un banco, no. A nivel judicial, los juzgados están empezando a cascar. Yo creo que hay una ola por parte de los propios periodistas, de los medios de comunicación, una presión social ya a las entidades financieras para que cambien la actitud. Y a nivel de negociación se están consiguiendo cosas, están consiguiendo muchas cosas. Hoy, a día de hoy, ya queda muy mal que se sepa públicamente que tal entidad financiera ha desahuciado. Entonces, bueno, nos hemos encontrado a veces que se bloquea un poquito la negociación entre qué tal pero no, que se puede perfectamente hacer cosas. Bueno, pues ahí queda dicho. Nosotros recordamos cualquier tema, cualquier cosa que queréis hablar con ella, a euskotvonline@gmail.com. Nos escribís ahí cuando tengamos ya una especie de quizás para arrancar con los programas, empezamos y los vamos emitiendo. Recordamos que estamos desde el Hotel Urdanibia de Irún, que siempre nos cede tan gustosamente sus instalaciones para hacer nuestro programa, que estamos en Global 7, no creo que son los miércoles es que tenemos dos, los miércoles y los jueves, con tu cita en Vitoria y en la butaca y se repiten sábados y domingos de 9 a 10 de la noche, estamos en prime times, o sea, es cosa de agradecer. Global 7 en TDT y si tenéis Euskaltel, aquellos que los tengáis, pues en el dial 997. Mira tú que Euskaltel acabo de hacer publicidad, así gratuitamente. Nada, me queda recordaros que, bueno, os espero la semana que viene con otro, no sé dónde estaremos, en la butaca con... Tengo una pequeña duda, no sé si va primero el de Yolanda o después en la butaca con Irún y Susana Marciales, o va primero uno u otro. Cuando lo veáis, sabréis si habéis visto el de San Marcial o no, entonces sabéis que va después. Así que nada, yo me queda despedir, agradecer sobre todo a Yolanda y Pablo, que yo sé que está muy, muy ocupada, que estamos grabando en un día festivo, un fin de semana, porque no podíamos con ella hacerlo de otra manera y entonces nosotros se lo agradecemos infinitamente. Y que nada, que os espero aquí en Global 7 y en EuskoTV, porque no sé si estaremos aquí o no, la semana que viene. Espera, que me va a decir algo más. Yo, Patri, quiero agradecerte muy especialmente esta oportunidad de hacer conocer el servicio a todos los ciudadanos y reiterar, bueno, pues eso, que se conozca y que todo el mundo pueda utilizarlo. Nuestro objetivo es que no haya absolutamente ni un solo desahucio en Guipúzcoa y en eso vamos a emplearnos a fondo, dejando cabeza, corazón, piel y lo que haga falta. Pues ya sabéis, gente que estéis en predesahucio, con un pie ya fuera, recordar, Diputación, Guipúzcoa, Yolanda de Pablo y el equipo y el gabinete, que no estáis solos, ¿no? Que hay gente, y en este caso grandes profesionales y una institución detrás, o varias instituciones, también están los ayuntamientos, detrás de vosotros para apoyaros y evitar
y sobre todo vuestra lucha contra los bancos. Así que nada, hasta la semana que viene. Yo reitero, aunque ya se ponga así, yo reitero mis gracias por estar aquí, por llevar esta iniciativa con Guipúzcoa y que ojalá ya intentemos entre todos dar mala prensa a aquellos bancos a ver si ya dejan de enriquecer. Pues que es que además yo no sé qué más dinero quieren, porque tienen un montón. Así que nada, yo ya me despido, que estoy haciendo una despedida a la española, que nos despedimos 80 veces y no nos vamos nunca. Hasta la semana que viene. Gracias.